Buenos días, bienvenidos a Serimedia, un nuevo encuentro informativo aquí en nuestro estudio de televisión. Hoy vamos a hablar del cuidado a la autonomía, la evolución del daño cerebral durante los últimos 30 años, porque están de enhorabuena, de felicitación. Cumple este movimiento asociativo, el daño cerebral adquirido, como les digo, su 30º aniversario, 30 años, ni más ni menos. Este 2025 va a ser muy especial para ellos. Es un momento para abordar esta evolución de cómo se trata a las personas, cómo ha ido cambiando. Desde esa ley del año 2006, que parece que queda vieja, hace ya casi 20 años, esa ley de autonomía personal y dependencia, pero esa parte primera, autonomía personal, en esta ley denominada de dependencia, siempre quedó como en un segundo plano, ¿no? Luego ha habido una evolución, el año 21, en septiembre 21, hubo un cambio de legislación enorme, tanto civil como procesal, que ponía a las personas en el centro. Ellas tenían que ser las que tenían que manifestar su voluntad, su preferencia. Esto, como digo, la última normativa del año 21, que todavía se está desarrollando, y en este cambio el daño cerebral, la Asociación de Daño Cerebral Estatal, también ha ido evolucionando, ¿no? Un apoyo primero a las personas en su tratamiento, en su cubrir sus necesidades básicas, hacia un proceso mucho más de autonomía, de vida independiente, de una vida mucho más personal de cada una de aquellas personas que tienen el daño cerebral. Sobre eso también hay un cuaderno que les recomiendo, que se llama Cuaderno 23, que está en la página de FEDAFE, que ustedes luego se meten y pueden abordarlo. Ya lo hemos tratado alguna vez, pero bueno, de ello también hablaremos hoy, esta mañana. Y en primer lugar quiero saludar a Ana Cabillos Cana, presidenta de Daño Cerebral Estatal. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. En primer lugar, felicidades, 30 años, en fin, es una edad joven, una edad ya madura, ¿no? Una edad Sí, ya somos mayores que de edad, ya no sois, digamos, jovencitos, sino que ya estéis en un proceso, ¿no?, de crecimiento, ¿no?, hacia el futuro. Sí, ya estamos, como tú muy bien has dicho al principio, ya hemos pasado de esas primeras entidades que se juntan y que realmente lo que están trabajando y lo que necesitan es lo más inmediato, ¿no? Esa atención a, bueno, pues después de esos 30 años, a modelos mucho más de trabajo en vida independiente, al asistente personal, en todo lo que tiene que ver con la vida, una vida totalmente normalizada, ¿no? Entonces hemos pasado por todas las etapas que te puedes imaginar hasta llegar a donde estamos. Bueno, cuéntanos, por ejemplo, el asistente personal, que es tan importante, que está en esa ley de autonomía personal, que por cierto ahora está en revisión, ahora hay un proceso, Sí. hay un anteproyecto. En teoría el anteproyecto lo veis bien, entiendo que luego lo importante será su aplicación real, ¿no? Vemos bien el anteproyecto, aunque como siempre decimos, estas cosas hay que verlas con tranquilidad. Es decir, necesitamos sentarnos con el texto, necesitamos sentarnos con todas las propuestas para ver si realmente llega hasta donde tiene que llegar. Porque, como siempre hemos hablado, el daño cerebral adquirido, el problema que tiene es un problema de concepto. Es un problema de qué es daño cerebral adquirido, porque no por nosotros, que nosotros lo tenemos clarísimo, y algunas administraciones también, sino pues por la sociedad, por la administración. Eso tenemos que dejarlo muy claro para que luego todas las ayudas y todos los apoyos y todo el trabajo que se haga vaya realmente dirigido a quien tiene que ir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues claro, estamos de acuerdo con que se modernice esa ley, que ya le venía haciendo falta, pero luego tenemos otras muchas leyes que también nos están apoyando, ¿no?, en este trabajo hacia la independencia de las personas con daño cerebral, como es la que tú has dicho, de la 821, pero también tenemos la 2/2025, esa es muy importante, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el Estatuto de los Trabajadores, ¿no?, con que no se pueda despedir a una persona porque tenga una discapacidad sobrevenida. Esa sí que es, o sea, parece que nos han puesto en el punto de mira, ¿no?, la discapacidad sobrevenida, como puede ser todo el daño cerebral adquirido, pues esta ley es muy importante para nosotros. Sí, bueno, hay que recordar que esta ley se acaba de aprobar hace muy poco, y que pues eso permite que una persona que hasta ahora, ¿no?, tenía una discapacidad sobrevenida y podía, digamos, irse a la calle, o mejor dicho, entre comillas, y se iba a la calle, ahora puede elegir, ¿no?, si continúa trabajando o si quiere dedicarse a otra cosa. Lo bueno que tiene esta ley es que lo que pone el foco y la fuerza en la persona. Es decir, la primera decisión la tiene que tomar la persona con daño cerebral o con cualquier otra discapacidad, lógicamente. ¿Qué tiene que decidir? Pues me quedo en la empresa o me voy. Es verdad que tiene muy poquitos días para tomar esa decisión, que esa es una parte con la que no estamos muy conformes, pero bueno, está ahí. Y sobre todo pone también el peso en la empresa. Es decir, la empresa tiene que hacer todos los ajustes razonables y todo lo que tenga que hacer para, si esa persona decide quedarse, que se quede realmente. Entonces, para eso tiene que ver qué cosas puede hacer dentro de su entorno
para que esa persona se quede. Y si al final se decide que, o la empresa dice, mira, es que no puedo hacer nada, lo va a tener que demostrar. O sea, esto ya no es como antes, que tienes una discapacidad sobrevenida y te vas a la calle directamente porque la ley te ampara. Ahora no. Y eso, la verdad es que creo que es una ley que para nosotros es fundamental ahora mismo. Sí, claro, porque además el daño cerebral adquirido, ¿no?, se produce por diferentes situaciones. Este verano habrá accidentes de tráfico, accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, perdón. O sea que cualquier situación al final, en vuestro caso, es esta adquisición de esta situación, ¿no?, de la persona, ¿no? Claro. Hablamos antes del asistente personal, que ahí queréis poner un empeño para que además la administración aporte, ¿no?, el asistente personal y que la persona puede ser al final tener un poco vida más autónoma, ¿no? Claro, es que al final la autonomía de una persona depende, en el caso de las personas con daño cerebral adquirido, de los apoyos que tenga. No depende solamente de que se le empodere, se le enseñe, se le apoye. No, es que hay muchas personas que con ese asistente personal formado y que sepa bien lo que tiene que hacer y unido a la persona con daño cerebral es lo que realmente le va a dar esa independencia, ese apoyo. A veces no es tan sencillo como, bueno, pues hacemos una rampa o hacemos accesibilidad cognitiva, que también hay que trabajarlo mucho, sino que necesita esa persona para que le ayude. Entonces yo creo que gracias al proyecto Rumbo se pudieron hacer experiencias piloto y yo creo que ahora mismo estamos ya en posición de poder enfocarnos en esa figura, ¿no?, del asistente personal que piden, sobre todo la gente más joven, ¿no?, que lo piden mucho, ¿no? Cuéntanos el proyecto Rumbo, cómo ha sido esa evolución y qué beneficios puede tener de cara al futuro para adoptar ese tipo de actividades y de políticas. El proyecto Rumbo fue muy importante para la Federación por dos motivos. Uno, porque ponía el foco sobre todo en la autonomía, que eso es muy importante, es un proyecto de vida independiente, y luego por la colaboración y la coordinación entre diferentes entidades, que nos ha permitido ver diferentes realidades, ¿no? Pero en nuestro caso, el poder ver lo que es, el poder trabajar de una manera individualizada todo lo que tiene que ver con la independencia, con nuevas figuras como es la del asistente personal, nos ha permitido precisamente eso, ver la importancia que tiene esa figura, ¿no? Es un proyecto que desde la Federación se ha llevado a nivel central, lógicamente desde la sede de daño cerebral estatal, pero que ha tenido dos comunidades autónomas que lo han desarrollado, como es Andalucía y Galicia. Y ahí es donde se han hecho los proyectos piloto de asistencia personal, de vida independiente, de entrenamiento mucho más personalizado, y es que ha sido un antes y un después. O sea, lo que hemos puesto sobre el papel y encima de la mesa es la importancia que tiene esa figura, la importancia que tiene el trabajo sobre la independencia de la persona y que es posible. Es decir, que no podemos quedarnos simplemente en la mera rehabilitación o en servicios de día o centros de día, sino que las personas con daño cerebral pueden hacer muchísimas cosas siempre y cuando tú les apoyes y siempre y cuando tú les ayudes. Y eso es lo que desde la Federación intentamos. Ahora ya, una vez que ha terminado el proyecto Rumbo, esto tiene que tener una continuidad y ahí es donde pues estamos intentando ver de qué manera podemos continuarlo y sobre todo generalizarlo no solamente a las dos comunidades autónomas que lo han llevado a cabo hasta ahora, sino pues todo el material que se ha generado, toda la documentación, pues trasladarlo a todas las entidades que forman parte de la Federación y que desde sus centros lo puedan poner en marcha, partiendo lógicamente de la base de que en muchísimos sitios se estaba haciendo ya muchas cosas, ¿no? Pues somos un movimiento asociativo, yo creo que muy activo y sobre todo muy imaginativo, porque por desgracia para daño cerebral hay muy pocas cosas. Entonces nos lo hemos tenido que ir currando desde las entidades. Este proyecto tenía una financiación europea, bueno, sí. Fondos europeos a través del Ministerio, ¿no?, de Derechos Sociales. Sí. Se acabó ya la subvención. Eso ya se ha acabado. Y a partir de ahora, ¿cómo lo vais a buscar esa subvención? Bueno, pues a partir de ahora... ¿En el mundo privado? O... A ver, a partir de ahora pues tendremos que ir viendo cómo financiar esa continuidad, pues a través de las subvenciones que hay de las administraciones ya de comunidades autónomas, lógicamente, porque ya lo van a hacer directamente las entidades, entonces ya eso trasciende al nivel nacional. Y poco más, y con fondos privados y como siempre hemos hecho todas las cosas, pues intentando que la administración asuma toda la parte que le corresponde y como eso nunca es así,
pues tendremos que tirar con otras administraciones más pequeñas o con fondos privados o como podamos hacerlo. Pero como movimiento asociativo activo, que lo hacemos, lo hacemos. Eso también es Sí, lo verdad. comentábamos aquí al principio, porque claro, no hay presupuestos. Entonces, claro, la situación es un poco extraña, ¿no? Llevamos 2 años sin presupuestos y eso para vosotros es un tema Claro, porque importante. al final el dinero que se puede destinar a este tipo de cuestiones es el mismo y la situación no es la misma ahora que el año pasado ni que el anterior. Las necesidades crecen, los convenios cambian, se aumentan y todo eso nosotros necesitamos un apoyo y un respaldo de la Administración porque nunca, nunca debemos olvidar que lo que nosotros estamos haciendo es como si dijésemos un servicio público. Bueno, como si dijésemos no, sin el como si dijésemos. Estamos atendiendo a personas, estamos haciendo trabajos con personas que al final eso es una competencia de la Administración y lo estamos haciendo nosotros. Entonces, eso debería estar financiado al 100%. ¿Qué otros programas y qué otras actividades nos puedes contar que queréis establecer de cara al futuro? O ahondar en alguna de aquella línea de la que ya estáis trabajando. Pues estamos trabajando mucho que lo llevamos haciendo muchísimos años, pero este año tenemos un interés especial en todo lo que es la prevención de accidentes de tráfico, con la Dirección General de Tráfico, llevamos muchos años trabajando, pero bueno, pues este año se ha solicitado un proyecto bastante mayor para ver si podemos, bueno, pues trabajar también en líneas directas de atención a personas que han tenido un accidente recientemente y sus familias. Ese es un proyecto que, bueno, pues que esperemos que podamos aportar desde la Federación pues todo nuestro bagaje, que yo creo que el movimiento asociativo lleva ya años con esto y sabemos un poquito. Continuamos con un proyecto que para nosotros es primordial, que es el primero que se creó, que es el Servicio de Información a Familias. Yo creo que en las diferentes entrevistas que hemos hecho aquí, diferentes programas, siempre ha salido la importancia de la familia. Es el primer programa que se hizo en la Federación y yo creo que es un programa que nos identifica muy claramente, ¿no? Y que año tras año, desde las entidades de daño cerebral, se apuesta mucho, ¿no? por ese proyecto, porque las familias, cuando hay un daño cerebral en tu vida, en esos primeros momentos estamos todos muy perdidos, estamos todos muy sin saber a dónde acudir y seguimos más o menos igual. Por desgracia eso ha mejorado, pero no se ha arreglado del todo. Entonces es un proyecto muy, muy importante. ¿Qué más hacemos? Pues tenemos el Instituto de Formación de Daño Cerebral, que aunque lo tenemos desde hace varios años, es verdad que bueno, pues ha pasado por sus altibajos, pero ya este año le hemos dado el impulso definitivo. Ahí se han hecho cursos para familias, se han hecho cursos para profesionales, se han hecho cursos para personas con daño cerebral y ahora bueno, pues se le va a dar mucha más importancia a ese proyecto. Yo creo que es muy interesante porque somos, se supone, los que más sabemos, ¿no?, de esto a nivel de movimiento asociativo, y creo que tenemos que mostrárselo a todo el mundo. Y luego el Observatorio de Daño Cerebral, que es el que se dedica a hacer estudios sobre la atención al daño cerebral, sobre las diferencias que hay pues, en el mundo rural, cuánto nos cuesta el daño cerebral, que fue uno de los pocos que lo presentamos aquí hace no mucho. Pues también es un proyecto que yo creo que desde la Federación tenemos que poner en marcha, porque es una cosa que tenemos muy clara. La Federación lo que tiene que hacer es aportar valor al trabajo que se hace con el daño cerebral y aportarle valor a las entidades y apoyar a las entidades en su trabajo del día a día, que son quienes atienden, quienes al final están ahí. Entonces tenemos que apoyarles ¿en qué? En formación, en estudios que les ayuden a conseguir financiación o a enfocar su trabajo en aquellas áreas que son más necesarias, asesorarles en aquellas cosas que necesiten. Sobre todo, yo creo que nuestro futuro también está en acercarnos mucho precisamente a eso, a las entidades. Una cosa que viene de Rumbo, que pusimos en marcha con Rumbo, que es el servicio de asesoramiento jurídico, eso se puso en marcha a raíz de Rumbo, porque las entidades también era algo que demandaban, y ahora eso bueno, pues se ha continuado con un convenio que tenemos con Neurolegal, que a través bueno, pues de bonus pues permite hacer ese trabajo de asesoría jurídica que tanto nos hace falta en muchísimos casos, sobre todo en todo el tema de las valoraciones, de las jubilaciones, etcétera. No sé, tenemos muchos proyectos y muchas cosas que hacer. Estamos empezando a meternos en fondos europeos ya directamente nosotros, estudiando a ver de qué manera podemos conseguir trabajar, aparte ya de Rumbo, en todas las líneas que se nos ocurran. Y sobre todo, yo creo que el futuro de la Federación es
lo que nuestras entidades quieran que seamos, eso es básico, pero sobre todo en apoyarles en todo aquello que ellas necesiten, consiguiendo fondos para poderles dotar de elementos, de personal, de lo que ellas necesiten. Has mencionado el tema de tráfico, que yo lo mencionaba antes de pasar, pero por incidir un poco, porque estamos prácticamente en la campaña veraniega, ¿no? Y incluso para gente hoy que ya en junio ya tenga la suerte de irse de vacaciones. Julio y agosto es una época muy elevada de tráfico y al mismo tiempo, desgraciadamente, pues no solo de muertes, sino que hablamos muchas veces de las muertes, pero hay mucha más gente que queda con daño, y con daño cerebral concretamente, más que la gente que muere. ¿Cómo va a ser la campaña de este año? Eso todavía no te lo puedo decir, eso es secreto. Bueno, pero cuéntanos un poco una orientación de lo que vais a hacer este verano. Pues, una idea, vamos. Una idea. Pues es que me está mirando, tengo enfrente a la persona de comunicación y no me está dejando hacerlo porque ahora mismo todavía estamos Bueno, vais a poner una especial incidencia para este verano. Nosotros, yo creo que todos los años lo hacemos y este año no va a ser distinto. La prevención es básica. O sea, es básica y todos sabemos que hay un alto porcentaje de daño cerebral adquirido que es prevenible. Bueno, pues ahí vamos a incidir, ahí vamos a trabajar. Es verdad que tampoco vamos a inventar la rueda. Pues, todos sabemos lo que hay que hacer, ¿no? O sea, lo que hay que hacer para esto todos lo sabemos. Bueno, pero yo creo que le queremos dar un toque un poquito especial este año que yo creo que va a tener su impacto y espero que le llegue a mucha gente, ¿no? Pero ya te digo que no queremos desvelar. Vale. Estoy como las novias. Vale, pues nada. Con el vestido. Ya hablaremos un poquito más adelante de esta campaña. Bueno, ahora volvemos contigo, Ana, pero quiero saludar especialmente a Inmaculada Gómez Pastor. Buenos días, Inmaculada. Buenos días. Es un placer volver a tenerte aquí. El placer es mío, sin duda ninguna. Directora de CEADAC. CEADAC es el gran centro estatal de atención al daño cerebral adquirido, el INSERSO, desde el año 2007. O sea, va camino de cumplir. No. Permíteme, José Manuel, que te corrija. Precisamente el viernes pasado hizo 23 años de la inauguración, que podemos hablar de 24 años de funcionamiento. En el 2007 lo que pasa es que hubo como una inflexión con la mal llamada ley de dependencia, pero el centro tiene casi vamos ya hacia las bodas de plata, casi. Vale, 23 años. 23 de la inauguración, el 13 de junio de 2002. Celebramos los 20 años hace 2 añitos, conjuntamente, porque con daño cerebral estatal, antes FEDACE, hemos nacido prácticamente juntos, vosotros un poquito antes, pero yo, disculpadme que me ponga, que digo, no, que me parece que es el ejemplo de cómo la administración tiene que ir siempre de la mano con las personas usuarias, y la representación de las personas usuarias son las asociaciones. Y tenemos la suerte de haber tenido a FEDACE, que en otras etiologías, en otras discapacidades, no existe, pero nos ha permitido que un centro, dependiente de los ministerios por los que hemos pasado, por el INSERSO siempre, vayamos de la mano con antes FEDACE, ahora daño cerebral estatal. Me parece que eso es un lujo que hemos tenido. Entonces, yo diría que hasta se puede copiar en otras, pero bueno, bastante tenemos con lo nuestro, ¿eh? Fíjate, año 2002, me estoy acordando ahora, ese año, nos olvidamos, ese año entró el euro en vigor. Fíjate. En España y en Europa, el año 2002. Y ese año hubo una cumbre mundial de envejecimiento que coordinó también el INSERSO. ¿Tú llevas desde 2002? Yo llevo desde 2007. Primero hubo otro equipo. Lo que sí que pasó es que yo, por mi formación, yo soy neuropsicóloga y doctora en psicología en la rama de neurociencia, sí que por mi formación, básicamente, he tenido siempre una sensibilidad especial con el daño cerebral adquirido. Y por suerte, en ese momento, pues las personas que estaban responsables del INSERSO hicieron caso de una demanda que era en ese momento y sigue siendo importantísima, que es que el daño cerebral adquirido es algo diferente a otras discapacidades. No nos pueden tratar de la misma manera porque el daño cerebral es otra idiosincrasia, por muchísimas razones. Y yo en ese momento, en el 2002, estaba directora del CRMF de Madrid y nos dimos cuenta
y nos hicieron... Perdona, ¿qué es el CNR? Que es el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física, que bueno, hay 5 en España, y en ese momento yo estaba de directora ahí, y empezamos a recibir personas con daño cerebral adquirido, entre otras personas, Fernando, el hijo de Carmen, precursora en Madrid, de Apanefa. Y yo veía como profesional, que no se estaba atendiendo bien a las personas con daño cerebral adquirido. Me riñen cuando digo no se estaba atendiendo bien. La atención era espectacular, pero se quedaba muy corta, porque ¿de qué sabíamos nosotros? De discapacidad física. Y trabajábamos para la integración laboral de personas con discapacidad física. Y yo en ese momento escuchaba... Es que fulanito, fulanita, es que es una persona súper vaga, no es vaga, tenía una dificultad de atención de libro, una fatigabilidad baja. Tú a una persona con daño cerebral no le puedes meter 3 horas de informática, a mí tampoco, pero que no lo tengo diagnosticado, digo yo, pero verdaderamente hace falta un abordaje diferente. Y en ese momento... Las estrellas se juntaron, ya os digo que por diferentes razones, y yo sí que pude estar en el proyecto de centro, que no íbamos para nada, creo, mal dirigidos, porque luego nos ha dado la razón el tiempo. Tuvimos que ir pues, a las organizaciones que en ese momento, a finales de los 90, porque esto es lento, hasta que pones en marcha... Nos tuvimos que ir a lo que había en ese momento, que siempre agradezco, pues hay también en Mondragón, había otra organización que ya no está en Burgos, Cruz Roja llevaba, luego la Goodman, y fuimos cogiendo, incluso nos permitimos tener asesoría de personas que nos implementaron lo que se hacía en Reino Unido, con Barbara Wilson, todo este... Y en Estados Unidos, luego es diferente la implementación, pues por muchísimas razones que no vienen al caso. Pero sí que pudimos ir cogiendo, y bueno, a nuestro mejor criterio, salió el CEADAC, que tengo que deciros que apostaban muy pocas personas por ese centro, porque claro, cambiar es difícil. Le decían, pero ¿por qué no un centro de gravemente afectado? Que no es eso, pero ¿por qué no? No entendían, pero yo creo que fue una suerte, porque agradezco a Servimedia que ponéis voz a el daño cerebral adquirido, que eso es muy importante, no solo para las personas que lo tienen, para las que trabajamos o para las familias, es muy importante para la población en general. Y agradezco a FEDACE, Daño Cerebral Estatal, que hayamos ido de la mano y que 30 años, como bien habéis dicho al principio, es una edad de madurez. Ya nadie nos pone en tela de juicio, estamos a otro nivel, porque ya os digo, yo he tenido pero en mesas redondas, personas técnicas, no ya políticos, que esto es otra, no, personas técnicas. Bueno, el daño cerebral, vamos a ver, es que el daño cerebral está demostrado, y sobre todo que el cerebro es plástico y podemos trabajar con el cerebro y no podemos desperdiciar esa peculiaridad a lo que nos dedicamos. En esa línea, Inmaculada, lo estaba comentando antes con Ana, esta atención personalizada a cada persona, a cada individuo, es fundamental, ¿no? Y entiendo que lo hacéis desde vuestro centro. Fundamental. Os voy a decir que en el proyecto fuimos un poco visionarios y visionarias, porque porque ahora vemos con total claridad que tenemos que trabajar para la integración en la comunidad, que tenemos que desinstitucionalizar. De hecho, hay una estrategia de desinstitucionalización. Y este centro nace con esa vocación. Vamos a trabajar con personas que han tenido, en ese momento, pensábamos que el perfil de usuario iba a ser varón entre 20 y 25 años por traumatismo craneoencefálico, 2025, no es varón. Todavía nosotros tenemos ahí un pelín de más de varones, pero las mujeres vamos ahí adelantando puestos tremendamente. La edad ha aumentado, la media de edad que estamos tratando es entre 45 y 55, y no es traumatismo craneoencefálico, son accidentes cerebrovasculares. Pero nuestra obsesión y nuestro objetivo era un modelo de atención diferente.
Un modelo de atención que nada tenía que ver, bueno, claro, somos personas, la atención a la persona por delante de todo, pero no tenía nada que ver con un abordaje médico, con un abordaje sanitario, con un... No, la sanidad nos salva la vida, sin lugar a dudas, pero una vez, como muy bien dice el lema de daño cerebral estatal, sí, vale, cualquier vida salvada merece ser vivida dignamente, que yo siempre decía más coloquialmente, en las mejores condiciones posibles. No queda mucho mejor de dignamente, pero no puedes salvar la vida y decir, ahora ya está, ala, oiga, que tengo problemas de movilidad, eso es un problema, oiga, que tengo problemas cognitivos, oiga, que yo tenía un trabajo, eso llega allá usted. Bueno, pues tiene que ser el modelo, yo lo tengo clarísimo, ya está evidenciado por nosotros y por fuera de nosotros, tiene que ser de carácter holístico, fundamental. El cerebro es un todo, no podemos trocearlo. No vale decir el fisio me hace caminar y el neuropsicólogo me hace atender y el logopeda me hace hablar. Eso no vale. Tiene que ser desde todos los puntos, porque el cerebro es uno, no son trocitos. Aunque los profesionales digamos que el lenguaje está en el hemisferio izquierdo, que claro, de alguna manera tenemos que organizarlo, pero el cerebro es uno y por lo tanto la atención es una. 2, tiene que hacer programas individuales de atención, en nuestro caso para promoción de autonomía personal. No hay 2 cerebros iguales, luego no hay 2 programas iguales, desde el minuto 1. De carácter funcional, lo que tenemos que intentar es que las personas sean lo más autónomas posibles. Yo digo coloquialmente, que sabéis que soy así muy dada a eso, que sea lo más parecido posible al minuto antes de tener el daño cerebral. Lo más parecida posible. En unas personas se consigue un 90%, en otros se consigue un 50% y en otras personas se consigue un 10%. No por eso no avanzamos, eso también es importante. Otra palabra que yo digo es transdisciplinar. Soy la abogada de la transdisciplinaridad. ¿Y por qué diréis? Qué tontería, ¿no? ¿Qué más da? Pues no, porque lo multi o lo pluri es un sumatorio de profesionales y en la transdisciplinaridad lo que ponemos en el centro es a la persona usuaria. Pongo en el centro a la persona y los demás estamos alrededor para apoyar, que no para ayudar, que es otra cosa que no me gusta, para apoyar. Atención centrada en la persona. Y yo creo que más, y centrada en la persona y en sus familias, que como muy bien decía Ana, el daño cerebral no es una cuestión de la persona que lo haya sufrido. Y disculpadme lo de sufrir, que suena como muy dramático, pero es que es verdad, es que es un sufrimiento, sino del entorno, de la familia o del entorno. Entonces yo, encantada a los 30 años, queridas amigas, de poder decir que hablamos de daño cerebral adquirido, no de discapacidad intelectual, no, de daño cerebral adquirido, y que hemos conseguido hablar de volver a la vida, de volver al trabajo y de tener una vida lo más digna posible. Pues esto ha sido gracias a lo que no solo nosotras, sino todas las personas. Yo siempre agradezco a las personas usuarias que han pasado por ese centro, ¿no? Pero yo creo que merece la pena. No por esto, que parece que estoy yo muy contenta con lo que hemos conseguido, voy a deciros que estamos en un camino incipiente, que queda mucho camino por recorrer, pero luchemos porque no perdamos eso de vista, por favor. Luego hay un trabajo de colaboración entre diferentes disciplinas. ¿Cómo lo coordináis? Es fundamental en el daño cerebral y ese es un talón de Aquiles, el coordinar, porque claro, decimos diferentes disciplinas, pero detrás de las disciplinas hay personas. Y yo como profesional creo que ahí todavía las organizaciones educativas no enseñan a los profesionales a trabajar en equipo para que haya simbiosis y que no hagan el médico rehabilitador o el neuropsicólogo, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, que es como pon un fisioterapeuta en tu vida, pon un logopeda en tu vida, me voy a poner yo, pon un neuropsicólogo en tu vida. A ver, que sí, que esto está muy bien, pero que tú lo que te tienes que centrar es que en esa persona sea lo más autónoma posible y para eso lo que tienes que hacer es simbiotizarte con el equipo, no intentar sacar la cabeza y decir yo mando más, tú mandas más, no, tiene que ser una simbiosis. ¿Cómo lo conseguimos? No sé si esto es extrapolable, yo puedo decir mi experiencia.
no siempre 100% estupenda, que ya os digo, depende mucho de quién esté en los equipos. Nosotros lo que procuramos es tener un programa individual que coordina un neuropsicólogo y un médico rehabilitador, o una neuropsicóloga o una médica rehabilitadora, sobre todo porque tú no puedes dejar a la persona en manos de 7 especialidades. Tiene que haber un interlocutor, un profesional de referencia. Y eso es lo que hacemos. Ellos coordinan y luego esto pasa por muchas reuniones, mucho intercambio verbal y por escrito, no solamente, y meter en ese equipo no solo a los técnicos que decimos nosotros, a los médicos, a los logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, todas y cada una de esas profesiones son absolutamente necesarias e imprescindibles, pero a nosotros nos ayuda mucho que en ese equipo transdisciplinar estén también los TKs, los técnicos en cuidados, claro, son sanitarios, nosotros somos asuntos sociales, somos servicios sociales, pero son las personas que están 24 horas con la persona usuaria, son las personas que nos pueden dar información y que pueden implementar ellos también los programas y decirnos si esto va bien o no va bien y escuchar mucho a la persona usuaria, que nos puede decir mucho de lo que estamos haciendo, aunque nosotros nos creamos que somos cum laude y que lo estamos haciendo de best en el mundo. A lo mejor no. Luego otra última cuestión, luego ya seguimos hablando, Inmaculada. Hay mucha gente con daño cerebral que ha pasado por el centro, pero luego tiene una evolución, sale del centro, tiene una vida propia y ahí está también las asociaciones para abordar ese tema. ¿Cómo es esa convivencia después de esas personas que están a lo mejor un poco más, no sé, en el aire, sin el apoyo de un centro como el vuestro tan especializado? Claro, el problema está que esto la sociedad no tiene por qué saberlo, lo sabemos los que estamos metidos en las administraciones. El tema está en que este centro nace como un centro de referencia y que la referencia no la da la orden de creación, la tiene que dar, nos la tenemos que currar y mantener todos los días, porque por mucho que diga la orden ministerial que es un centro de referencia, si ahora mismo digo daño cerebral estatal porque estáis aquí, no me decís eres centro de referencia o Servimedia, yo no soy referencia. Esto lo tengo clarísimo. Entonces, nosotros sí que es verdad, mira, yo he registrado, por lo hago yo personalmente, la solicitud 8.000. En estos 20 y tantos años, 8.000 solicitudes, de las que hemos trabajado con unas 6.500 personas, cada una diferente, cada una con un devenir, cada una con un objetivo, cada una con un abordaje. Entonces, claro, dices centro de referencia, es que esa atención está, y me sabe mal porque parece que es como quitarme de en medio, pero esa atención está transferida a las comunidades autónomas, tanto en sanidad como en asuntos sociales. Yo abogo porque se salve la vida y luego se pase a asuntos sociales. ¿Pero por qué? Porque muchas veces una cronicidad. Eso tiene, y nosotros tenemos que aprender de sanidad, al menos yo, en cuanto a evidencias, proyectos muy científicos. Nosotros somos más de andar por casa, pero sanidad tiene que aprender de nosotros la humanización y la atención centrada en la persona, que no es baladí. No es baladí. Entonces, claro, nosotros, el tema de este centro fue poder exportar buenas prácticas, gestionar conocimiento. Si yo no atiendo a personas, es imposible que yo haga esto. ¿Qué es lo que hacemos? Que venía por esto. Nosotros ni derivamos, ni facilitamos, apoyamos las asociaciones. Yo, lo que dice Ana, tiene toda la razón del mundo. Estáis haciendo una atención directa y estáis dando apoyo a cantidad de personas que de otra manera no estarían recibiendo nada. Claro, está la mal llamada ley de dependencia, que es ley de promoción de autonomía personal, porque ahí estamos nosotros, y está el certificado de discapacidad, y todo lo de la administración, me da igual en la comunidad autónoma, pasa por eso, por el grado de dependencia y el grado de discapacidad. En ese momento tienen que dar una respuesta, pero sobre todo porque no tiene ningún sentido que se venga a Madrid una persona de Sevilla. Es que no tiene sentido, tiene que estar más cercano a la ciudadanía. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos seguimiento, intentamos buscar recurso, y hay veces que aunque yo no quiera institucionalizar, no queda más remedio. Si lo niego, estaría mintiendo. La integración laboral la trabajamos muy directamente, porque daros cuenta que trabajamos con personas en edad
laboral y a diferencia de otras etiologías, en este caso casi un 80%, 90% de las personas vienen de una situación laboral, están en IT. No os digo más, como es reciente, están en IT. Entonces, trabajamos eso. ¿Qué nos hace falta? El apoyo, el trabajo con apoyo, el empleo con apoyo. Muchas veces se consigue fenomenal y la administración aquí tiene como más recurso que si la persona viene de alguna empresa privada, pero luego hay empresas familiares que también tiran para adelante con la persona usuaria y se intenta. Y hacemos seguimiento. Nosotros ya en ese momento cortamos. El daño cerebral es un duelo, es una pérdida, pero cuando se van del CEADAC es otro duelo. También nadie quiere ir, y yo digo, pero si luego cuando vienen mucho a vernos después y vienen, entendedme la normalidad como curva de Gauss, como un concepto estadístico. Vienen normalizados, vienen a la cafetería a tomarse un café como cualquier persona. Entonces, pero sí que es verdad que hacen falta. Yo por lo que abogo es por especializar, estoy ahora en ese tema, especialización de atención. No las personas con daño cerebral tienen que estar en lugares que atiendan daño cerebral, porque somos diferentes, para lo bueno y para lo malo. Muy bien. Vamos a ir ahora con Elena Galián, directora del Centro de Día, responsable del Servicio de Daño Cerebral de Madrid, APANEFA. Bueno, cuéntanos, Elena, estaba contando Inmaculada la labor general, pero claro, luego llegan a vuestra entidad. ¿Cómo es vuestro día a día? Vale, bueno, yo evidentemente nosotros, APANEFA lleva ya funcionando pues desde el año 95, ya tenemos un bagaje en cuanto a la atención del daño cerebral adquirido. Y nos hemos centrado, nosotros en APANEFA nos centramos básicamente en personas adultas y en fases crónicas. Entonces, digamos que es ese paso posterior al que comenta o en el que están trabajando desde el CEADAC, ¿no? Entonces, una vez que las personas, bueno, pues han pasado ese periodo un poco más agudo de rehabilitación, de puestas un poquito en la vida, pues es un poco pues lo que hablábamos y por lo que también surge ese movimiento asociativo, qué es lo que pasa qué es lo que pasa una vez que se las ha salvado, una vez que han pasado unas fases más agudas de rehabilitación, la vida continúa, ¿vale? Y continúa lo mismo para una persona de 20 años que de 30 años, que de 40, que de 50 e incluso de 60 años, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido poner a rehabilitar a las personas, ponerlas en un punto de partida si la meta está a 5 centímetros, ¿no? Y se tienen que quedar en sus casas. Entonces, pues la labor que nosotros hacemos desde la asociación y con los servicios asociativos que tenemos, tanto con los generales de información a familias, a personas de daño cerebral, ocio y tiempo libre, ayuda a domicilio, como en el centro de día. Yo creo que sí que en estos 30 años que llevamos, yo creo que hay una cosa importante en el daño cerebral. Como decía Inmaculada, es la especificidad, es decir, no es exactamente lo mismo que otras, comparte determinados aspectos, determinadas cosas con otras enfermedades o con otras patologías, digamos, pero es específico. O sea, el daño cerebral adquirido es específico, yo creo que por dos cuestiones. Una, por una cuestión puramente cerebral, que efectivamente el cerebro no es el mismo, aunque parezca que sí lo es, pero cada uno tiene sus propias experiencias y es de lo que se nutre el cerebro muchas veces. Y luego lo que hay es un contexto y un entorno que es importantísimo en lo que es el trabajo con el daño cerebral adquirido. Esa familia, todos esos apoyos, que sí que es cierto que a partir de la ley de la 821, en ese sentido, hemos conseguido pues, bueno, pues, tener esa parte de la importancia que tiene el que una persona pueda adaptarse y continuar su vida teniendo determinadas capacidades para autonomía, que es la capacidad para poder decidir, que no es lo mismo que
que la independencia, que es la ayuda más física, ¿no? Que yo creo que ahí muchas veces nos confundimos, y la capacidad de decisión es una de las cosas más importantes en el daño cerebral, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la especificidad es importantísimo, y luego yo creo que el recorrido un poquito está en cómo el daño cerebral abarca muchos aspectos, puede afectar a personas con menos años, con más años, es decir, que no tiene límite de edad, ¿vale? Pues está en que se dote de todos los recursos, es decir, lo que tiene que existir son recursos específicos y distintos a nivel laboral, a nivel educacional, a nivel de residencial, a nivel de centros de día, es decir, que existan a nivel de asistentes personales todos los recursos para que aquellas personas que tienen un daño cerebral puedan coger el que se adapte, se acomode y sea realmente el adecuado para cada persona, porque ni todas las personas con daño cerebral tienen posibilidades, o su recurso adecuado es el del asistente personal, ni es adecuado el de la rehabilitación pura y dura, o a lo mejor no se pueden rehabilitar, o a lo mejor sí que es cierto, como decía Inmaculada, que necesitan de la institucionalización, pues por una cuestión de lesión, de secuelas y del propio entorno, porque la familia, cuando nos encontramos en personas en fases crónicas que tienen un daño cerebral y tienen 50 años, 55 años, que como bien decían, es la edad de corte actualmente, porque en eso sí que se ha evolucionado una barbaridad, hay muchísimos menos traumatismos craneoencefálicos, hay muchísimos más accidentes cerebrovasculares, y accidentes cerebrovasculares que antes nosotros, o sea, se relacionaba con la edad, accidente cerebrovascular, ictus, personas 60, 65, 70, 80 años, pero es que nos estamos encontrando en este momento que los accidentes cerebrovasculares por la vida, por el contexto, yo no entro dentro de esa rama sanitaria, pero sí que son personas con 40 años, con 45 años, con 50 años, que tienen un accidente cerebrovascular, su vida se trunca totalmente, y resulta pues que tienen que irse a vivir con sus padres, que ya llevaba fuera de su casa 25.000 años con sus padres, y nos encontramos que esa red de apoyo primaria de estas personas pues son personas de 80 años que no saben por dónde andarse ni qué es lo que hacer con ese familiar suyo, que ya no tenía ningún tipo de responsabilidad más que la meramente como hijo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, pues a lo mejor en esos casos sí es importante la institucionalización, o sea, es decir, que el contexto es fundamental, y que yo creo que la evolución está en poder tener todos los recursos específicos y necesarios para que cada persona pueda hacer uso del recurso que sea más adecuado para ella. Nosotros, en nuestro caso, pues estamos trabajando, como digo, con personas en fases crónicas. Básicamente nuestra piedra angular es el centro de día. Nosotros, Apanefa tiene aquí en Madrid un centro de día con 75 plazas que son de carácter público, contratado con la comunidad, con la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Y lo que hacemos, porque las personas que acuden a nuestro centro es la necesidad que tienen, ¿vale? O sea, ni todas las personas, como digo, tienen la misma necesidad ni no, pues es el poder proporcionar, una vez que han pasado, y si las cosas siguen una buena línea, una vez que han pasado esa rehabilitación inicial, pues en muchos casos a lo mejor las personas no pueden incorporarse a un trabajo, no pueden incorporarse a una actividad, y necesitan ocupar su tiempo de la misma manera que necesitan continuar con una rehabilitación. ¿Por qué? Pues porque yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con la Mar, que decía, que hablaba ahí ya de formación antropológica, pero que hablaba del uso y del desuso. Sí, nosotros ponemos en activo, sí, rehabilitamos durante 6 años, o sea, durante 6 meses, 8 meses a una persona, y luego la sentamos en el sillón de su casa, pues entonces, lejos de poder evolucionar y de poder normalizar o progresar en su vida, pues lo único que hace es retroceder, ¿no? Entonces, ahí está la función, en este caso nuestra, en muchos casos de muchas de las asociaciones que integran daño cerebral estatal,
pues está en proporcionar un recurso a las personas en el que pueda seguir manteniendo esa rehabilitación específica de neuropsicólogos, de logopedas, de terapeutas ocupacionales, de fisioterapeutas, pero al mismo tiempo hacen otro tipo de actividades, como es en nuestro caso, pues que tienen un taller de informática, audiovisuales, tienen talleres de orientación a la realidad, talleres manipulativos de manualidades, de cerámica, de manera que la persona que viene a nuestro centro, pues está desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde estableciendo una rutina y una vida que le permite no solamente rehabilitarse, sino pues relacionarse con otras personas, poder compartir y al final pues suplir, entre comillas, un poquito lo que sería la rutina de una persona que no tiene una lesión y que no tiene ningún tipo de problema inicialmente, de trabajar, levantarse a una hora, te vas, trabajas, haces, te relacionas con las personas, vuelves a tu casa y estás con la familia, pues es un poquito, nuestra función es lo mismo, solo que para aquellas personas que no pueden hacer una integración, pues están en un centro de día. Has comentado que el centro tenía 75 personas, creo que Son 75 plazas, o sea, 75 personas, sí, contratadas con la consejería que son de carácter público. Vale, y se os queda pequeño, entiendo. ¿Necesitaréis más? Nosotros, o sea, nuestro centro está autorizado para 100 plazas. Lo que pasa que al final es entrar en un enrocamiento que es siempre lo mismo, la administración pública, ¿vale? Nosotros se nos queda pequeño, pero nosotros tenemos que cumplir una ratio profesional. Es decir, y en el caso del daño cerebral son ratios muy altas, ¿no? Nosotros tenemos que tener profesionales casi que son 2 personas usuarias para cada uno de los profesionales. Es una ratio muy alta que requiere de unos profesionales también en número, una cantidad grande. Si la administración pública, aunque nos quedemos cortos, no nos proporciona el sustento económico para poder contratar más profesionales, evidentemente pues no podemos atender tampoco más usuarios. Muy bien. No más personas usuarias. Vale. Bueno, seguimos ahora con Itziar o como Itziar, perdóname. Sí, nada, no pasa Me nada. sale el nombre vasco. En ¿no? vasco, sí, en euskera. Sí. San Hernández, no sé si eres vasca o no, entiendo que no. No, soy de aquí de Madrid. Vale, eres coordinadora de los proyectos de daño cerebral en Castilla-La Mancha y además trabajaste junto con Laura García en el cuaderno técnico este que comentamos, número 23, Construyendo Futuro, porque bueno, se trataba de un poco de la gestión de la vida independiente. Cuéntanos un poco, no todo el cuaderno 23, pero ¿cuál es el objetivo del cuaderno? Bueno, pues un poco desde el daño cerebral estatal se nos comunica que se quiere hacer este cuaderno, que es para analizar la importancia de la vida independiente para las personas con daño cerebral adquirido. Y se nos pregunta si podemos hacer un poco de coordinadores desde nuestra entidad, desde Daño Cerebral Castilla-La Mancha, porque, bueno, pues luego supongo que me preguntarás, pero tenemos un proyecto de vida independiente de eso, y, bueno, pues por nuestra experiencia y por todos los años que llevábamos trabajando en este aspecto. Entonces, lo que se hace son varios grupos de trabajo, pues con diferentes entidades de daño que formamos parte de Daño Cerebral Estatal a nivel nacional, pues para hacer ese análisis profundo sobre la importancia de esta vida independiente. Entonces, lo que nosotros intentamos plasmar en ese cuaderno es ese cambio de paradigma que se ha ido comentando aquí a lo largo de la mañana, desde la parte más asistencialista, ¿no?, de cómo se trataba a las personas con daño cerebral, hasta la autodeterminación. Es decir, vamos a hacer que estas personas, después de su daño cerebral adquirido, puedan ser independientes, porque al final la independencia es un derecho fundamental del ser humano. Entonces, bueno, pues en ese cuaderno se recogen definiciones entre autonomía y vida independiente. También hay un capítulo específico sobre normativa. A ver, estos cuadernos los pueden utilizar tanto profesionales de la discapacidad en general como de entidades que formamos parte de daño cerebral estatal, que quieran a lo mejor poner en marcha
algún tipo de recurso específico en vida independiente y entonces en este cuaderno pues van a poder encontrar esta información. Luego también se analiza de manera bastante profunda qué agentes son esenciales para que las personas con daño cerebral adquirido puedan ser independientes. Se ve, pues, por una parte, que es muy esencial el pertenecer a una entidad, el asociarse, pues porque van a encontrar allí los apoyos necesarios a nivel de profesionales. Luego también son muy importantes las familias, pues porque en ese cambio de paradigma la familia siempre ha tenido ese papel de sobreprotección y hay que hacer con una labor muy importante con las familias pues para todo el tema de psicoeducación, ver que la persona con daño cerebral adquirido puede ser y puede volver a ser independiente una vez después de haber sufrido la lesión. Y luego también se ve muy importante la vuelta a el mundo laboral y al poder retomar ese contacto con la comunidad. El tener vida independiente no significa vivir aislado, sino que tienes que formar parte de esa comunidad y tienes que tener tus espacios de ocio, tienes que volver a recuperar tu red de amigos, tienes que volver al mundo laboral, esa esfera laboral. Entonces la inclusión laboral también es muy importante para toda esa vuelta a ser autónomo e independiente, porque para ser independiente, desgraciadamente, tenemos que ser independientes económicamente. Claro, claro. Bueno, vamos con este proyecto vuestro de vivienda tutelada para personas jóvenes con daño cerebral adquirido. Sí. Cuéntanos un poco la experiencia y sobre todo, al final es el cambio del paradigma que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, pues la vivienda tutelada para personas jóvenes con daño cerebral, como has dicho José Manuel, la abrió Daño Cerebral Castilla-La Mancha en 2009, en Albacete. Es un recurso que tenemos donde las plazas, ahora mismo tenemos 5 plazas, son plazas a las que se llega derivadas desde la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los requisitos para entrar son que seas mayor de 18 años, hasta 40, aunque no somos muy estrictos con el máximo porque entendemos como todo va evolucionando, pues que ahora, por ejemplo, como decía Elena, nos estamos encontrando pues, con gente que con 40 años está teniendo accidentes cerebrovasculares, entonces la edad pues, va a subir, el tope de edad. ¿Qué se hace pues, con las personas que llegan? Se intenta, lo primero que se hace es una evaluación inicial de cómo llegan. Tienen que tener algunas capacidades conservadas pues, para poder hacer esa evolución hacia la vida independiente, porque esto es se supone que esta vivienda, aunque ahora mismo es de alta supervisión, pero lo ideal sería que fuese solamente un apoyo de transición hacia su vida independiente total, de manera efectiva. En la vivienda hay un equipo de profesionales que son monitoras y monitores, una coordinadora y luego también tienen el apoyo de una terapeuta ocupacional, una trabajadora social y una neuropsicóloga, porque se trabaja desde 3 líneas. La parte más a nivel de entrenamiento en actividades de la vida diaria, instrumentales, pues para que sean cada vez más funcionales. Luego también se trabaja toda la parte de emocional y conductual, pues para poder mejorar en la convivencia a nivel emocional, pues porque tienen que trabajar mucho toda la parte de aceptación de la discapacidad, porque al ser jóvenes pues les cuesta mucho más. Y luego la línea más de lo que te contaba de la inclusión social y laboral a través de la vuelta al empleo. Lo que se hace primero es, bueno, todo se trabaja con un itinerario individualizado, que también ha salido aquí, porque cada persona con discapacidad, cada persona con daño cerebral adquirido es totalmente distinta a otra. Entonces, cada una lleva su propio itinerario. Y como tenemos una metodología de trabajo centrada en la persona, son ellas las que marcan sus objetivos. Eso es súper importante. Para esta autodeterminación de la que hablábamos del cuaderno, el que se trabaje de esta manera es esencial. Ellas marcan sus objetivos y las monitoras y la coordinadora lo que hacen es de apoyos, un símil del asistente personal,
para que estas personas vayan consiguiendo esos objetivos. Y si, por ejemplo, en el ámbito laboral formativo, pues quieren dedicarse o sus expectativas laborales están dentro de un sector, lo que se les apoya es, pues para lo mejor, que se matriculen en actividades formativas externas. Nosotros no somos centro de formación, pero sí que utilizamos los recursos que existen en la comunidad, pues incluso allí en Albacete también se ha comentado aquí, CRMF u otro tipo de entidades también de la discapacidad que nos puedan facilitar ese tipo de formaciones, pues para que puedan matricularse en esos cursos, conseguir un título que luego les permita dar el salto a un empleo normalizado. También pues, se valora cuál es la situación de esa persona, pues si no puede entrar a un empleo normalizado, siempre se puede mirar un empleo con apoyo o un centro especial de empleo, pero siempre buscando ese nexo con una vida normalizada para luego dar el salto a la vida independiente total y plena. Qué interesante, Ana, este proyecto, estas 4 intervenciones vuestras. Qué interesante el proyecto de Albacete, ¿no? Digo, sobre todo con ese enfoque de los jóvenes, entre comillas, ¿no? Este proyecto nace, como ha dicho ella, se abre en 2009, pero es un proyecto del que estábamos pensando mucho tiempo antes, que era en un principio como cerrar el círculo, ¿no? Porque siempre se hablaba, que lo ha dicho Elena muy bien, ¿no? Como que el ictus, pues personas muy mayores y demás, y teníamos que ofrecer algo a los jóvenes que nos iban llegando, porque el joven tiene un daño cerebral pues imaginaros, tenemos gente que lo ha tenido incluso con 11 años, una de las chicas que tenemos en la vivienda pues sufrió un atropello con 11 años. Entonces tenemos que pensar en un futuro para esas personas, son gente que no ha tenido una formación previa, que no viene con un trabajo, ni viene con una realidad anterior tan hecha como una persona que a lo mejor ha tenido el ictus o el accidente con 40. Entonces teníamos que darles también una salida, y la salida pasaba por hacerlos independientes desde la cuna, entre comillas. Es verdad que tienen que, al ser unas plazas que vienen derivadas de la administración, tenían que ser a partir de 18 años. A nosotros nos hubiera gustado poderles meter hasta a los 16, pero bueno, 18. Y de esta manera conseguimos lo que estaba hablando, ¿no? Como cerrar un poco el círculo, ¿no? Atendemos a personas muy jóvenes en vida independiente, en que puedan retomar o puedan empezar a vivir de la manera más independiente posible. Luego tenemos los centros de rehabilitación que atienden, o los centros de día que atienden a lo mejor a un porcentaje de personas un poquito ya más mayores, que requieren otro tipo de cuidados. Y luego ya tenemos las residencias al final. Es decir, la idea es poder cubrir todas las necesidades de las personas con daño cerebral desde el principio hasta el final de sus días. Es verdad que una sola entidad cuesta mucho hacer eso, ¿no? Una sola entidad, pero para eso tenemos el resto de entidades que, bueno, pues cada una va trabajando en un aspecto. Algunas son más grandes, pueden llegar a alguna cuestión más, pero la idea es esa, si te viene una persona, te viene un niño, bueno, pues se le atiende en esa parte de rehabilitación infantil, de trabajo con el niño y tal, y cuando son un poco más mayores tenemos que darles esa solución. Nuestra solución, la que pensamos, que mejor que una vivienda, a la que van, aprenden a llevar una casa, aprenden a poner una lavadora, aprenden a comprar, a hacerse sus menús, a ir a clase, a estudiar, a formarse, y luego ya pasan al otro estadio, que es el de vamos a buscar un empleo, vamos a ver hasta dónde puede llegar esta persona, vamos a trabajar con la familia. Yo creo que al final lo que todas las entidades de daño cerebral queremos es llegar a que la persona tenga, como ha dicho Elena, es que lo ha dicho muy bien, todos los recursos que necesite. Entonces yo creo que desde el principio de ese 1995, ¿no? Cuando se crea la federación, que APANEFA es una de las fundadoras iniciales, que era todo mucho más asistencial, mucho más de necesidad de lo que había en ese momento, hasta ahora yo creo que estamos hablando de una evolución maravillosa en la que se dan casos como viviendas tuteladas, como centros de día, como residencias. O sea, lo que hemos conseguido, yo creo, es poder hacer un diagnóstico de la persona, saber qué es lo que más o menos necesita y saber cómo ponerlo encima de la mesa. ¿Qué nos falta? Que te estoy viendo. ¿Qué nos falta? Pues ese apoyo. Ese apoyo de la administración para que todo eso sea posible en todas las comunidades autónomas. Porque como hemos venido hablando muchas veces, depende de dónde nazcas, vas a tener una respuesta u otra. Entonces, bueno, pues yo creo que nosotros ahora podemos decir, mira,
Hemos llegado a ese punto, tenemos muchísimo que hacer, tenemos mucho que trabajar, tenemos que enfocarnos en el empleo mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora, aunque hemos tenido algunos proyectos de empleo bastante importantes desde la Federación, pero creo que ahora tenemos que echarle más ganas a eso. Y creo que ese sería como el final, ¿no? Es decir, hemos conseguido saber qué es lo que necesita nuestra gente y cómo ponerlo delante. Ahora necesitamos que nos ayuden para poderlo hacer, ¿no? Bueno, pues para eso está este encuentro, para que también lo oiga la Administración y las personas que nos han seguido durante el mismo. De verdad, muchas gracias a las 4. Ha sido una jornada muy, muy interesante. Hemos aprendido mucho del cuidado a la autonomía de las personas con daño cerebral adquirido. Felicidades por este 30 aniversario. No siempre se cumple 30 años. Y nada, a ustedes por seguirnos y seguiremos, por supuesto, hablando de daño cerebral durante el resto del año. Hasta la próxima.